¿Qué es una prisión? ¿Simples muros, acero y alambre de púas? Number. Una prisión es un contenedor, un lugar diseñado para albergar lo peor de la sociedad, pero también para albergar el miedo, la desesperación, la violencia y el arrepentimiento. Son fortalezas construidas no solo para mantener a la gente dentro, sino para quebrar el espíritu humano. Pero, ¿qué sucede cuando estos lugares de confinamiento absoluto son abandonados? ¿Qué pasa cuando los gritos se apagan, los guardias se van a casa y solo quedan los ecos? El acero se oxida, la piedra se desmorona, pero las historias se impregnan en las paredes. Hoy no visitamos simples ruinas, visitamos 4 de las cicatrices más aterradoras del planeta. Lugares donde el castigo fue llevado al extremo, desde el aislamiento psicológico hasta el infierno en la jungla. Puesto 1. Eastern State Penitentiary, Estados Unidos. Comenzamos con el origen de todo. Si te imaginas un castillo gótico y aterrador, estás pensando en Eastern State Penitentiary, en Filadelfia. Pero esto no es un castillo, es el lugar de nacimiento de la prisión moderna. Inaugurada en 1829, Eastern State fue una idea revolucionaria, un experimento social y psicológico masivo. Se basó en el sistema de Pensilvania. La teoría era que el crimen nacía del contacto social, así que la cura era el aislamiento total. Imagínalo, los prisioneros eran llevados con capuchas negras para que nunca vieran los pasillos. Vivían, comían y trabajaban solos en sus celdas de hormigón. La única luz provenía de un pequeño tragaluz en el techo, conocido como el Ojo de Dios, que debía inspirarles penitencia, de ahí el nombre de penitenciaría. El silencio era absoluto. No hablaban con nadie. El único contacto humano era un guardia con los zapatos cubiertos de tela para no hacer ruido. El diseño arquitectónico era una herramienta de intimidación. 7 bloques de celdas se extendían desde un núcleo central como los radios de una rueda. Era el primer panóptico verdadero. Un solo guardia en el centro podía vigilar todos los pasillos. ¿El resultado de este gran experimento? No fue la redención, fue la locura. El aislamiento total no curó a los criminales, los destrozó. Las tasas de suicidio y psicosis se dispararon. El silencio se convirtió en una forma de tortura auditiva, donde los hombres eran atormentados por sus propios pensamientos. Por supuesto, el prisionero más famoso fue Al Capone, quien pasó 8 meses aquí. Pero su celda era una farsa. Tenía alfombras orientales, una radio de gabinete y muebles finos, una muestra de la corrupción que ya se infiltraba en el sistema. Eastern State operó durante 142 años, abandonando finalmente el sistema de silencio para convertirse en una prisión estándar superpoblada. Cuando cerró en 1971, cayó en una ruina espectacular. Hoy, sus pasillos que se desmoronan y sus celdas vacías son un museo del terror psicológico, un monumento fallido a la idea de que se puede salvar el alma de un hombre, destruyendo su mente. Puesto 2. Goli Otok, Croacia. Nuestro siguiente destino no es conocido por sus criminales famosos o su arquitectura gótica. Es conocido por ser un secreto, un infierno político en una isla de la que nadie debía hablar. Bienvenidos a Goli Otok, la isla desnuda. Situada en el mar Adriático, frente a la costa de Croacia, esta isla es un trozo de roca blanca y estéril. No hay árboles, no hay sombra. En verano, la roca blanca refleja un sol abrasador. En invierno, es azotada por el Bura, un viento helado que congela hasta los huesos. La isla en sí misma es una herramienta de tortura. Goli Otok fue la respuesta de la Yugoslavia de la posguerra a los gulags de Stalin. Cuando el líder yugoslavo, Tito, rompió relaciones con Stalin en 1948, desató una paranoia nacional.
Esta isla se convirtió en su campo de reeducación para presuntos estalinistas, disidentes políticos y cualquiera considerado enemigo del Estado. Aquí, el terror era psicológico. A los nuevos prisioneros se les obligaba a pasar por un pasillo humano de reclusos más antiguos que los golpeaban brutalmente. Este era el bautismo de sangre. El objetivo no era solo encarcelar, era deshumanizar. Los prisioneros eran forzados a espiarse y denunciarse mutuamente, pero el método más diabólico era que los prisioneros se veían obligados a torturar a sus propios amigos y camaradas para demostrar su lealtad al régimen. Si te negabas, te convertías en el próximo objetivo. El trabajo era inútil y agotador. Cargar rocas pesadas de una parte de la isla a otra, sin ningún propósito, solo para romper el cuerpo y el espíritu. Goli Otok fue una fábrica de mentes rotas, operando en secreto durante décadas. Cerró definitivamente en 1989, justo antes del colapso de Yugoslavia. Hoy, sus edificios de hormigón brutalista se están desmoronando. Los talleres de mármol están en silencio. La isla es un vasto monumento al aire libre, dedicado a la paranoia política y a la facilidad con la que los humanos pueden ser obligados a destruirse unos a otros. No es un lugar embrujado por fantasmas, sino por la memoria de la traición. Puesto 3. Prisión de la Isla del Diablo, Guayana Francesa de la Roca Estéril. Nos movemos al Infierno Verde. Una prisión que no necesitaba muros altos ni guardias en cada esquina. Sus carceleros eran el océano, las enfermedades y la jungla implacable. Esta es la infame Isla del Diablo, en la Guayana Francesa. La Isla del Diablo era en realidad un sistema de colonias penales, un lugar donde Francia enviaba a sus peores criminales, pero también a sus prisioneros políticos. Era conocida como la guillotina seca. Ser enviado aquí no era una sentencia de cárcel, era una sentencia de muerte lenta. El calor era insoportable, la humedad sofocante. Las enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla y la lepra eran rampantes. Los guardias eran brutales, pero la naturaleza lo era más. Los intentos de fuga eran casi siempre suicidas. Si la jungla no te mataba con sus serpientes venenosas y jaguares, el océano lo hacía. Las aguas que rodeaban la isla estaban infestadas de tiburones, atraídos por la sangre y los desechos arrojados desde el campamento. El prisionero político más famoso fue Alfred Dreyfus, un capitán del ejército francés falsamente acusado de traición, que pasó 4 años en aislamiento total en la isla. Pero la leyenda que inmortalizó este infierno fue la de Henri Charrier, conocido como Papillon. Su autobiografía, cuya veracidad es muy discutida, detalla sus horribles experiencias y sus múltiples intentos de fuga. Su huida final, supuestamente lanzándose al océano sobre un saco de cocos, se convirtió en un símbolo de la voluntad indomable de ser libre. El sistema penal fue finalmente cerrado en 1953, después de que el horror de las condiciones fuera expuesto al mundo. Hoy, la jungla ha reclamado casi todo. Las enredaderas estrangulan los edificios de piedra. Los monos son los únicos ocupantes de las celdas desmoronadas. Caminar por la Isla del Diablo es ver cómo la naturaleza ha borrado lentamente una de las manchas más crueles de la historia humana. Un lugar donde el verdadero castigo no era la celda, sino el mundo exterior. 4. Ohio State Reformatory, Estados Unidos. Nuestro último destino es un gigante de piedra y acero, un lugar que quizás reconozcas, pero cuya verdadera historia es mucho más oscura que la ficción. Este es el Reformatorio Estatal de Ohio, mejor conocido por el mundo como la prisión de Shawshank. Cuando se construyó en 1886, era una maravilla arquitectónica. Su diseño, una mezcla de gótico victoriano y románico,
se asemeja más a un castillo europeo que a una prisión. La idea, como en Eastern State, era la reforma. Se suponía que la arquitectura majestuosa inspiraría a los reclusos a redimirse, pero la majestuosidad era solo una fachada. En su interior se encuentra el bloque de celdas de acero independiente más alto del mundo. 6 pisos de jaulas metálicas apiladas que crean una atmósfera claustrofóbica y abrumadora. La promesa de reforma se pudrió rápidamente. El hacinamiento extremo convirtió el lugar en un barril de pólvora. 2 hombres eran metidos en celdas diseñadas para uno. La violencia, las palizas y los asesinatos se volvieron rutinarios. El hoyo, la celda de aislamiento, era una pesadilla de oscuridad y confinamiento solitario. La prisión se volvió tan inhumana que en la década de 1980 los propios reclusos presentaron una demanda colectiva. El Tribunal Federal dictaminó que las condiciones eran brutales y ordenó el cierre de la prisión. Finalmente cerró sus puertas en 1990. Pocos años después, Hollywood llegó. La película Cadena Perpetua, The Shawshank Redemption, utilizó sus pasillos decrépitos como escenario para una historia de esperanza y redención. Hoy, el contraste es impactante. Los visitantes recorren el bloque de celdas, ven el túnel de escape de Andy Dufresne y la oficina del alcaide. Pero la verdadera historia del reformatorio de Ohio no es de redención. Es la historia de 200 reclusos que murieron dentro de sus muros, de guardias asesinados en disturbios y de un sistema fallido. Es un lugar donde la belleza de la arquitectura solo sirvió para ocultar la brutalidad que contenía. Piedra gótica, roca estéril, selva devoradora y acero de película. 4 lugares que demuestran que la prisión más aterradora no es siempre la que tiene los muros más altos, sino la que tiene las historias más oscuras. Gracias por acompañarnos en este viaje al confinamiento. Hasta la próxima.